los errores que más dinero le cuesta a los traders no es entrar mal, es utilizar un lotaje incorrecto, porque puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si arriesgas demasiado en una sola operación, tarde o temprano tu cuenta lo va a sufrir. Así que en esta clase te voy a enseñar exactamente cómo calcular tu lotaje utilizando MyFXBook desde tu computadora. Es completamente gratis, toma menos de un minuto y puede ayudarte a proteger tu capital como un trader profesional. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y escribir MyFXBook. Vamos a poner la primera opción. Una vez dentro de la página, nos dirigimos al apartado de calculadoras Forex, que sería este apartado de aquí. Verán que aparecen muchas herramientas diferentes, pero no se preocupen porque la única que vamos a utilizar en esta clase es la primera, la calculadora del tamaño de la posición. Le damos clic. Esta es la herramienta que nos permitirá calcular nuestro lotaje de manera rápida, precisa y sin necesidad de hacer cálculos manuales. Y para facilitarles aún más las cosas, les voy a dejar el enlace directo en la descripción para que puedan acceder con un solo clic. Dale me gusta al video si alguna vez has abierto una operación sin calcular correctamente el riesgo, porque créeme, todos hemos pasado por ahí al inicio. El primer apartado es Template. Honestamente, si es la primera vez que utilizas la herramienta, puedes ignorarlo. Esta opción sirve para guardar configuraciones predeterminadas. Por ejemplo, si siempre operas la misma cuenta, el mismo porcentaje de riesgo y los mismos pares, puedes guardar esta configuración para no tener que escribirla cada vez. Pero para aprender a utilizar la calculadora no es necesario. El siguiente apartado es par de divisas. Aquí simplemente seleccionas el instrumento que vas a operar. En este caso aparece euro dólar, pero podrías elegir varias, como libra dólar, dólar con yen japonés, dólar australiano con dólar americano o cualquier otro mercado disponible. Aquí están todas las opciones. Esto es importante porque cada instrumento tiene un valor por pip diferente y la calculadora necesita saber exactamente qué mercado estás analizando para darte un resultado correcto. Después tenemos divisa de la cuenta. Aquí debes seleccionar la moneda en la que está denominada tu cuenta. Si tu broker muestra tu balance en dólares, eliges dólar USD. Si está en euros, eliges EUR. Esto le permite a la calculadora convertir correctamente el riesgo que estás dispuesto a asumir. Nosotros la vamos a dejar en USD. Ahora llegamos a uno de los campos más importantes, el tamaño de la cuenta. Aquí debes escribir cuánto dinero tienes disponible para operar. Por ejemplo, si tu cuenta es de $1000, escribes 1000. Si es de 10,000, escribes 10,000. Si es una cuenta fondeada de $100,000, escribes $100,000, porque todo el cálculo partirá de este valor. Ratio de riesgo. Este apartado probablemente sea el más importante de toda la calculadora. Aquí vas a definir cuánto estás dispuesto a arriesgar por operación. Por ejemplo, si quieres arriesgar 1%, escribes 1. ¿Quieres arriesgar medio por ciento? Escribes 0,5. ¿Quieres arriesgar un 2%? Escribes 2. Personalmente siempre recomiendo utilizar una gestión conservadora porque el objetivo número uno de un trader no es ganar dinero, es permanecer vivo el tiempo suficiente para aprovechar las oportunidades correctas. Ahora tenemos la detención de pérdida o stop loss en pips. Aquí debes colocar la distancia exacta entre tu entrada y tu stop loss. Por ejemplo, si tu operación tiene un stop loss de 10 pips, escribes 10. Tienes 20 pips, escribes 20. Si tienes 30 pips, escribes 30. Este dato es fundamental porque mientras más amplio sea tu stop loss, menor deberá de ser tu lotaje para mantener el mismo riesgo. Imagina que quieres cargar una caja. Si la caja es ligera, puedes cargar más peso, pero si la caja es muy pesada, tendrás que reducir la carga para no lesionarte. Exactamente igual funciona el lotaje. Mientras más grande sea el stop loss, menor será el tamaño de la posición para proteger tu cuenta. Tamaño de la transacción. Este campo normalmente puedes dejarlo en 1. La calculadora utilizará ese valor para realizar el cálculo principal. En la mayoría de los casos no será necesario modificarlo. Y el botón de calcular.
Una vez que hayas completado todos los datos, simplemente haces clic en calcular y automáticamente la herramienta te dirá cuál es el lotaje exacto que debes utilizar para respetar tu gestión de riesgo, sin cálculos manuales, sin fórmulas complicadas y sin arriesgar más dinero del necesario. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo habilidades que realmente utilizan los traders profesionales, porque una buena estrategia es importante, pero saber gestionar el riesgo puede marcar una diferencia enorme en tus resultados. Estamos en el euro dólar en temporalidad de una hora. Digamos que yo quiero meter una operación en este punto al finalizar esta vela alcista. Aquí quedaría nuestro punto de entrada y el stop loss más o menos como por acá. Entonces lo colocamos y vean que el stop loss es de 10.2 pips. Entonces 10.2 pips es lo que vamos a ingresar en la calculadora. Vamos a ello. El template lo dejamos tal cual. En par de divisas colocamos el euro dólar. Divisa de la cuenta colocamos USD en dólar. En tamaño de la cuenta vamos a colocar $1,000. Ratio de riesgo vamos a colocar el 1% nada más. Detención de pérdida pips serían 10.2 pips. Tamaño de la transacción 1, eso no se toca. Y ponemos calcular. Nos vamos más abajo y nos sale que serían de 9.8 lotes. Es decir, yo quiero arriesgar el 1% en una cuenta de $100,000 en el euro dólar con un stop loss de 10.2 pips. Serían 9.8 lotes para ejecutar y así de sencillo. Entonces cuando abras tu MetaTrader vas a poner 9.8 lotes en el euro dólar. La segunda forma de calcular el lotaje, ahora bien, existe otra manera de utilizar esta calculadora y honestamente es la que muchos traders utilizan cuando ya saben exactamente cuánto dinero quieren arriesgar por operación. Vean que aquí aparece el botón de Swap with Money. Si hacemos clic ahí, la calculadora cambia ligeramente. Vean que antes teníamos el apartado de porcentaje de riesgo. Es decir, le decíamos a la calculadora qué porcentaje de nuestra cuenta queríamos arriesgar, pero ahora aparece el apartado de Money USD. Y aquí vamos a introducir directamente la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder si la operación sale mal. Por ejemplo, digamos que vas a operar euro dólar. Tu divisa de la cuenta siempre es en dólar. Imaginemos que tienes una cuenta de $10,000 y no te interesa calcular porcentajes. Tú simplemente sabes que quieres arriesgar $100 por operación. Entonces en Money USD pones 100. Después colocas tu stop loss en pips y automáticamente la calculadora hará todo el trabajo por ti. Digamos que en pips son 10 pips. Ponemos calcular y serían un lote. Te mostrará cuál es el lotaje correcto para que si el precio toca tu stop loss, la pérdida sea exactamente de $100, lo que querías arriesgar. Es como cuando sales de compras con un presupuesto fijo. Tal vez no te importa cuánto representa ese gasto respecto a todo tu dinero. Lo único que sabes es, hoy voy a gastar máximo $50. Y a partir de ahí tomas tus decisiones. Exactamente igual funciona esta modalidad. Un ejemplo aún más entendible, tienes un presupuesto fijo. Tienes un límite máximo hoy, digamos, de $50. Tienes decisiones dentro del límite, es decir, de $50. Compra inteligente sin exceder el límite. No importa cuánto representa ese gasto respecto a tu dinero, lo único que importa es tu límite. Exactamente igual funciona esta modalidad, traders. Si todo este contenido lo compartimos gratuitamente aquí en YouTube, imagina el nivel de profundidad que trabajamos dentro de FBM Trading University. Si quieres formar parte de la comunidad privada de estudiantes, te dejo el formulario en la descripción para aplicar. Estamos en libra esterlina con yen japonés en temporalidad de 15 minutos. Digamos que nosotros queremos meter una venta al terminar esta vela bajista. Nos acercamos, el punto de entrada sería al terminar esta vela y el stop loss más o menos como por aquí. Entonces lo colocamos y vean que el stop loss es de 19.2 aproximadamente, este número de aquí. Entonces esta cantidad de pips es lo que vamos a poner en la calculadora. Vamos a ello. Template lo dejamos igual. El par de divisas vamos a poner libra con JPY.
libra esterlina con yen japonés. Divisa de la cuenta siempre vamos a usar dólar en este caso. Tamaño de la cuenta, digamos de $10,000. El dinero que vamos a arriesgar va a ser de $100. Detención de pérdidas de pips, recuerden que era 19.2. Lo colocamos, tamaño de la transacción 1, ponemos calcular y aquí abajito va a aparecer cuántos lotajes es. En este caso serían 0.83 lotes, donde dice dimensionamiento aquí. Entonces, en este caso, para operar la libra con yen japonés con un capital de $10,000, arriesgando $100 por operación, con un stop loss de 19.2, el lotaje correcto sería 0.83. Así de sencillo. Comenta aquí abajo cuál es el porcentaje de riesgo que normalmente utilizas por operación. Te leo en los comentarios. ¿Cuál recomiendo? Entonces, ¿cuál de las dos formas deberías utilizar? ¿Poner directamente la cantidad de dinero que deseas arriesgar o poner el porcentaje de riesgo que deseas invertir? La respuesta es sencilla. Si te gusta trabajar con porcentajes y llevar una gestión de riesgo profesional basada en el tamaño de tu cuenta utilizando la primera opción, pero si prefieres saber exactamente cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar en cada operación, esta segunda opción puede resultarte mucho más cómoda. Al final, ambas llegan al mismo resultado: proteger tu capital y calcular correctamente el lotaje. Lo importante no es cuál de las dos utilizas. Lo importante es que nunca entres a una operación sin saber cuánto estás arriesgando, porque los traders profesionales primero calculan el riesgo y después buscan la ganancia. Los traders principiantes suelen hacer exactamente lo contrario. Recuerda algo, una buena entrada puede hacerte ganar dinero, pero una buena gestión de riesgo puede mantenerte en el juego durante años, porque los traders consistentes no sobreviven por adivinar el mercado, sobreviven porque saben exactamente cuánto arriesgar antes de presionar el botón de comprar o vender. Y esa simple habilidad puede marcar una diferencia enorme en tus resultados a largo plazo. Ahora ya sabes cómo calcular tu riesgo y tu lotaje correctamente, pero si quieres ver cómo se ve todo esto aplicado en una operación real, tengo un video donde comparto un trade que ejecuté el martes paso a paso, desde la entrada hasta la salida, incluyendo los pips del stop loss y la toma de decisiones detrás de la operación. Te la dejo por aquí. Tradea y duerme.